El viento helado cortaba la piel de Elena como 1000 cuchillos, pero ningún dolor físico podía compararse con el veneno que escupían las palabras de su madre adoptiva. Atada con una soga áspera a un poste de madera en medio del patio trasero, era el espectáculo dominical para la familia Ramírez, un castigo por no haber doblado la ropa con suficiente respeto. Sus brazos, estirados hacia atrás alrededor de la madera áspera, ya habían perdido toda sensación, reemplazada por un hormigueo fantasmal que le trepaba por los hombros. La tierra húmeda y fría de noviembre se filtraba a través de sus delgados pantalones de algodón, empapando sus rodillas mientras permanecía arrodillada, humillada, reducida a nada. La mañana había comenzado como cualquier otro domingo de tormento en aquella casa de fachada modesta pero interior lujoso, un contraste que reflejaba perfectamente la hipocresía de sus habitantes. A las 5:30 de la mañana, cuando el cielo aún estaba completamente oscuro y las estrellas titilaban débiles sobre el barrio, la voz áspera de Luisa ya atravesaba la puerta de madera aglomerada del cuarto que Elena compartía con las cajas de decoraciones navideñas, de partía porque nadie tiraba, y una nevera portátil que ya no funcionaba y servía de armario para sus escasas pertenencias. «Levántate, inútil, la ropa de la familia no se va a planchar sola», gritó Luisa desde el otro lado de la puerta, acompañando sus palabras con 3 golpes secos que hicieron vibrar la delgada madera. No había buenos días. No había un vaso de leche caliente, solo órdenes y desprecio. Elena se incorporó lentamente, sintiendo cada hueso de su cuerpo protestar. Había dormido en un colchón tan delgado que el suelo la abrazaba a través de la tela, un colchón que habían sacado de la habitación de invitados cuando se puso viejo y que nadie más quiso. Las mantas eran 2, ambas finas y con agujeros, y el frío calaba sin piedad. Se levantó con el cuerpo adolorido y con el estómago vacío desde la cena del día anterior, donde solo le habían permitido tomar el caldo claro de la sopa que los demás habían disfrutado con pan y carne. Se vistió rápidamente con la misma ropa del día anterior, un conjunto gastado que había recibido de una beneficencia hacía 2 años. No tenía espejo en su cuarto, pero sabía que su aspecto era deplorable. El cabello castaño, largo y sin brillo, lo recogía en una coleta desprolija. Su rostro, delgado y pálido por la falta de nutrición adecuada, mostraba ojeras profundas que delataban noches de insomnio y llanto silencioso. Salió al pasillo en silencio, como un fantasma, y se dirigió a la cocina. Allí la esperaba la montaña de ropa para planchar. No era solo la de los Ramírez, sino también la que Luisa recogía de sus vecinos adinerados para ganar un dinero extra, dinero que nunca veía Elena. Camisas de caballero, blusas de seda, sábanas finas, pantalones de vestir. Todo apilado en 3 canastos enormes que ocupaban la mitad de la cocina. Puso la vieja tabla de planchar, la única herramienta de trabajo que le permitían usar, y conectó el plancha de carbón. Una reliquia pesada que calentaba lentamente y que dejaba sus brazos doloridos después de cada uso. Mientras esperaba que se calentara, preparó el desayuno para la familia. Café para don Roberto, que lo tomaba amargo y bien cargado. Tostadas con mermelada para Sofía, la hija mayor. Cereal con leche para Tomás, el hijo menor. Y para Luisa, un té con galletas y un jugo de naranja recién exprimido. Elena preparaba todo en silencio, con movimientos precisos y rápidos, sabiendo que cualquier error, cualquier retraso, sería castigado. A las 7 de la mañana, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja el horizonte, la familia empezó a despertar. Primero bajó don Roberto, un hombre de unos 55 años con entradas en el cabello y una barriga prominente que delataba años de buena vida y poco ejercicio. Trabajaba como contable en una empresa mediana, pero en casa se comportaba como un rey. Tomó su café sin mirar a Elena, sin dar las gracias, y se sentó en el comedor a leer el periódico que ella había dejado sobre la mesa. Luego bajó Sofía, de 22 años, una versión más joven y maliciosa de su madre. Rubia teñida, uñas siempre perfectas, ropa de marca que sus padres apenas podían costear. Trabajaba en una tienda de ropa, pero vivía como una reina en esa casa, sin pagar un centavo y exigiendo que todo estuviera a su servicio. Su novio,
Un gerente de banco era su principal trofeo y su obsesión constante. Tostadas, dijo Sofía al entrar a la cocina, ignorando por completo a Elena mientras tomaba el plato que ella había preparado. Oye, mamá, ¿has visto mi vestido azul? El que voy a usar hoy para mi cita con Andrés. Luisa, que acababa de bajar en bata y con el cabello alborotado, se sirvió su té antes de responder. Estará en tu armario, seguro. No me molestes tan temprano con esas cosas. Pero Sofía ya había subido las escaleras. Y en menos de 5 minutos bajó hecha una furia, su rostro congestionado por la ira. No está, lo busqué y no está, gritó entrando a la cocina como una tromba. Mamá, mi vestido azul, el que me compraste para mi cumpleaños, ha desaparecido. Luisa dejó la taza de té con un golpe seco sobre la mesa y sus ojos se clavaron inmediatamente en Elena, de que en ese momento planchaba una de las camisas de don Roberto. Elena sintió el peso de esa mirada y su corazón se aceleró. Conocía esa mirada. Era la mirada que precedía a la tormenta. ¿Qué has hecho con el vestido de Sofía, desgraciada?, preguntó Luisa, su voz helada como el acero. Elena levantó la vista, confundida. Sus manos, temblorosas por el miedo y la debilidad, dejaron la plancha sobre la tabla. Yo no he tocado ningún vestido, señora Luisa. Esta mañana solo he recogido la ropa para lavar que estaba en el cesto del baño, tal como usted me ordenó. Ni siquiera he entrado a la habitación de Sofía. Sofía resopló con dramatismo, cruzando los brazos y adoptando una pose de víctima ofendida. Miente, lo dejé anoche colgado en la percha de mi habitación detrás de la puerta, y ahora no está. Seguro que lo ha escondido o lo ha vendido o lo ha usado ella, la mugrienta. Con lo caro que era, 1,200 pesos, mamá. 1,200. Luisa se levantó lentamente, su cara congestionada por una ira que parecía alimentarse a sí misma. Se acercó a Elena y, sin mediar palabra, le dio un cachete sonoro en la nuca que la hizo tambalearse hacia adelante, golpeándose ligeramente contra la tabla de planchar. El dolor explotó en su cabeza como un fuego artificial. «Habla», vociferó Luisa. «¿Dónde está el vestido? ¿Lo escondiste? ¿Lo vendiste para comprar comida a escondidas? Contesta». Elena, con lágrimas de impotencia brotando de sus ojos como agua de un manantial forzado, negó con la cabeza una y otra vez. «No lo he cogido, se lo juro por Dios, señora Luisa. No sé dónde está. Yo no haría eso, yo nunca haría eso. Tal vez si buscamos en otra parte, en el coche de Tomás, en el lavadero». «Cállate», gritó Luisa, levantando la mano para golpearla de nuevo, pero don Roberto apareció en la puerta de la cocina. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con fastidio, ajustándose las gafas. «No se puede leer en paz con este escándalo. Tu hijita ha robado el vestido nuevo de Sofía», escupió Luisa, señalando a Elena con desprecio. 1,200 pesos. Desaparecido. De Roberto miró a Elena con una mezcla de indiferencia y molestia, como si ella fuera una mosca que hubiera aparecido en su sopa. «Bueno, pues que lo devuelva y ya está. Yo tengo que leer el periódico». «Pero si dice que no lo tiene», insistió Luisa. «Vamos a registrar su cuarto. Seguro que lo esconde allí entre sus porquerías». Lo hicieron. Subieron las escaleras en procesión, Luisa al frente, seguida de Sofía y Tomás, que se había unido al espectáculo con una sonrisa burlona, y Elena detrás, arrastrada por el brazo por Luisa. De Roberto prefirió quedarse abajo, el periódico era más importante. El cuarto de Elena era miserable, eso era innegable. Un espacio de 3 por 2 metros con una ventana pequeña que daba a la pared del vecino. El colchón delgado en el suelo, 2 mantas raídas, una pila de ropa doblada en una esquina, sus escasas pertenencias y las cajas de Navidad apiladas contra la pared. No había armario, no había mesita de noche, no había nada de valor. Luisa revolvió todo con furia. Tiró las mantas al suelo. Deshizo la pila de ropa, arrojando las prendas por el aire. Abrió las cajas de Navidad, esparciendo adornos y luces viejas por el suelo. Nada, no había ningún vestido azul, ni rastro. Tomás, apoyado en el marco de la puerta, observaba con una sonrisa que no podía ocultar. Sabía perfectamente dónde estaba el vestido.
Estaba en el asiento trasero de su coche, donde lo había tirado anoche después de que Sofía, borracha en una fiesta, se lo hubiera quitado y él lo hubiera recogido para bromear. Lo había visto al llegar a casa, pero no dijo nada. Para él, el sufrimiento de Elena era un entretenimiento dominical más, un espectáculo que rompía la monotonía de su aburrida vida. «No aparece», dijo Luisa, jadeando por el esfuerzo, su rostro encendido por la ira y la humillación de no haber encontrado nada. «No aparece porque esta rata lo ha escondido bien, o ya se ha deshecho de él. Seguro lo vendió por unas monedas». «Yo no vendí nada», susurró Elena, encogida en un rincón, abrazándose a sí misma. «Yo nunca salgo de casa sin permiso. ¿Cómo podría vender algo?» «Cállate», gritó Sofía, señalándola con el dedo. «Sí, eres una ladrona y una mentirosa. Siempre lo has sido, por eso nadie te quería. Por eso tus padres te abandonaron». Las palabras de Sofía fueron como puñales directos al corazón de Elena. Esa era su herida más profunda, la que nunca sanaba. El abandono, la sensación de no ser suficiente, de no ser deseada, de estar rota. Sus padres biológicos la habían dejado en una caja de cartón a las puertas de una iglesia cuando era un bebé de apenas 3 días. No llevaba ninguna nota, ningún nombre, ningún objeto que pudiera identificarlos. Solo una manta rosa gastada y un futuro incierto. Había pasado 15 años en el orfanato Esperanza y Futuro, un lugar frío y despersonalizado donde los niños eran números más que nombres. Allí aprendió a sobrevivir, a ser invisible, a no pedir nada. Y luego, a los 17 años, llegaron los Ramírez con su oferta de adopción. En ese momento parecía un milagro, una familia, un hogar, un futuro. Pero el milagro resultó ser una maldición. Los Ramírez no querían una hija, querían una sirvienta gratis, una persona a quien maltratar, un objeto sobre el cual descargar todas sus frustraciones. Luisa bajó las escaleras furiosa, seguida de sus hijos. Elena permaneció en su cuarto un momento, intentando recomponerse, pero Luisa gritó desde abajo: «Baja ahora mismo, desgraciada, aún no has terminado de planchar». Elena bajó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sabía que si lloraba demasiado, el castigo sería peor. Retomó la plancha, pero sus manos temblaban tanto que casi quema una blusa de seda. Respiró hondo, intentando concentrarse, pero el miedo la paralizaba. Sabía que esto no había terminado, sabía que algo peor vendría, y así fue. Alrededor de las 11 de la mañana, cuando ya había planchado casi toda la montaña de ropa y el sol comenzaba a calentar un poco el día, Luisa salió al patio trasero con una soga gruesa en la mano. Era una soga de nylon, áspera y resistente, de esas que usaban para atar la carga en la vieja camioneta de don Roberto cuando iban a comprar materiales de construcción. Elena estaba en la cocina limpiando los fogones cuando escuchó la voz de Luisa: «Ven aquí, ahora mismo». Salió al patio, secándose las manos en el delantal, y vio la soga. Su corazón se detuvo. Supo instantáneamente lo que iba a pasar. No era la primera vez que la ataban. Había sido castigada así en 3 ocasiones anteriores, una vez por romper un plato, otra por llegar tarde de la compra porque había llovido mucho y otra por mirar mal a Tomás. Pero siempre era en el cobertizo, a escondidas. Nunca a la vista de los vecinos, nunca en el patio delantero. «No, por favor», suplicó Elena retrocediendo un paso. «Yo no hice nada, se lo juro». «Por favor, señora Luisa, ¿no hiciste nada?» Luisa se acercó lentamente, sus ojos brillando con malicia. «Robaste el vestido de mi hija. Eso no es nada para ti, ¿verdad? Eres una ladrona y una ingrata. Te damos techo, te damos comida y así nos pagas. Pues ahora vas a aprender lo que pasa cuando se falta al respeto a esta familia». Tomás, que había salido al patio atraído por el escándalo, se ofreció voluntario. «Yo la sujeto, mamá». Entre Luisa y Tomás agarraron a Elena por los brazos. Ella forcejeó débilmente, pero estaba demasiado débil por el hambre y el frío para oponer resistencia real. La arrastraron por el suelo de cemento del patio trasero. Las piedrecillas se incrustaron en sus palmas mientras intentaba agarrarse a algo, a cualquier cosa. Dejó un rastro de piel raspada en el camino.
El poste de madera estaba en la parte más visible del patio, justo en el centro, sosteniendo una vieja antena parabólica ya en desuso que nadie se había molestado en retirar. Desde allí se veía toda la calle, la acera por donde pasaban los vecinos, las ventanas de las casas de enfrente. Era un escenario perfecto para la humillación pública. Tomás la sujetó contra el poste mientras Luisa pasaba la soga alrededor de sus muñecas y del poste una y otra vez, haciendo nudos apretados que mordían la piel. Cuando terminó, Elena estaba inmovilizada, de rodillas en la tierra húmeda, con los brazos estirados hacia atrás alrededor de la madera. Cualquier intento de movimiento hacía que la soga se clavara más en sus muñecas. «Ahí te quedas», escupió Luisa, limpiándose las manos en el delantal. «A ver si el frío te congela esa rebeldía y esa lengua de víbora. Y no pienses que te vamos a soltar para comer. Hoy no hay comida para ti. A lo mejor mañana, si aprendes la lección». Tomás se rió, dando una palmada en el poste cerca de la cabeza de Elena, haciendo que ella se encogiera instintivamente. «Que pases un buen domingo, Elenita. Nosotros vamos a ver la tele calentitos». La familia se retiró al interior. A los pocos minutos, las risas de un programa de televisión empezaron a filtrarse a través de las ventanas cerradas. Elena apoyó la frente en la madera fría del poste y lloró. Lloró en silencio como había aprendido a hacerlo para no provocar más ira. Las lágrimas calientes surcaban sus mejillas heladas y caían sobre la tierra reseca, formando pequeñas goteras en el polvo. El tiempo se volvió elástico, imposible de medir. Cada minuto era una hora, cada hora una eternidad. El sol débil y traicionero alcanzó su cenit y comenzó a descender, robando el escaso calor que había logrado regalar. La temperatura cayó varios grados. El viento, que antes era solo una brisa molesta, se convirtió en un viento cortante que atravesaba su ropa fina como si fuera papel. Gente pasaba por la acera. Hombres que volvían de la panadería con el periódico bajo el brazo. Mujeres que paseaban a sus perros, niños en bicicleta. Algunos miraban de reojo con curiosidad malsana. Otros desviaban la mirada, incómodos. Una señora mayor se detuvo un momento, frunció el ceño y luego siguió su camino. Nadie decía nada, nadie llamaba a la policía, nadie tocaba el timbre para preguntar qué pasaba. Cosas de familia, debían pensar. La chica adoptada debe haber hecho algo malo. La indiferencia de los demás dolía casi tanto como la soga. Dolía porque confirmaba lo que Elena siempre había sospechado, que en este mundo, si no tienes a nadie, no eres nada. Que la gente prefiere no meterse, no ver, no saber. A eso de las 3 de la tarde, cuando el cielo se cubrió de nubes grises presagiando lluvia y el frío se volvió realmente peligroso, Luisa salió con sus hijos. Traían mantas y chocolate caliente. Se sentaron en las sillas de plástico del porche a escasos metros de ella y comenzaron su propio espectáculo. «Mírenla», exclamó Luisa, con una carcajada que rasgó el silencio como un cuchillo, «una auténtica inútil. Recogimos a esta escoria de la calle por caridad y ni siquiera sirve para eso. ¿Ves, Elena? ¿Ves cómo Tomás y Sofía disfrutan de su chocolate? Son mis hijos, mi sangre. Tienen derecho a todo. Tú, en cambio, eres una fracasada, una sombra que nos avergüenza. Ni siquiera vales el aire que respiras». Tomás, con una crueldad adolescente que helaba la sangre, sopló sobre su taza para que el vapor caliente se elevara y flotara hacia ella. El aroma a chocolate llenó el aire, burlón y tentador. «¿Tienes frío, Elenita?», preguntó con falsa preocupación. Pide perdón como un perrito, ponte de rodillas bien y a lo mejor te dejo lamer la taza cuando termine. Si es que queda algo». Sofía se rió, mostrando los dientes perfectos que sus padres le habían pagado con el dinero que podría haber alimentado a un niño durante años. «Déjala, Tomás, no tiene dignidad. Nunca la tuvo. Por eso sus padres la tiraron a la basura. Los bebés no se abandonan en la puerta de una iglesia, a menos que estén rotos, que estén mal hechos, que no sirvan para nada. Y ella nació rota. Fíjate, ni siquiera sabe defenderse, ni siquiera sabe robar bien. Cada palabra era un clavo, cada risa un martillo». Elena intentó no escuchar, intentó refugiarse en un lugar dentro de su mente donde nadie pudiera alcanzarla,
un lugar seguro y cálido que había construido a lo largo de los años para protegerse del dolor. Recordó fragmentos de su infancia en el orfanato. Los pasillos largos y fríos, con baldosas verdes y blancas que siempre olían a lejía. El olor a leche hervida y desinfectante. Las pocas veces que alguien venía a ver a los niños para posible adopción y como siempre la pasaban por alto. Demasiado callada, decían, demasiado delgada, demasiado triste. Los adoptantes querían niños alegres, sonrientes, que no dieran problemas. Ella era todo lo contrario. Pero luego, en medio de toda esa oscuridad, apareció un rayo de luz. Un chico nuevo, llegado con 13 años, llamado Alejandro. Era reservado, con una mirada profunda y una tristeza similar a la suya. Sus padres habían muerto en un accidente y ningún familiar había querido hacerse cargo de él. Llegó al orfanato con una mochila vieja y una rabia contenida que pronto se convirtió en una alianza silenciosa con ella. Se hicieron amigos en secreto, compartiendo libros escondidos y promesas de un futuro mejor. Él le dijo una vez, mientras miraban las estrellas desde la ventana de la sala común en una noche especialmente fría: «Cuando sea grande, voy a ser tan rico que nadie podrá decirme lo que tengo que hacer. Nadie podrá tratarme como si no valiera nada. Y te encontraré, Elena, te encontraré y nos iremos juntos. Serás mi familia, mi verdadera familia». Ella recordaba haber sonreído, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Y si no me encuentras?», había preguntado. «Te encontraré», respondió él con una seguridad que no admitía dudas. «Te buscaré hasta en el fin del mundo si hace falta». Un año después, una familia adoptó a Alejandro, una pareja mayor sin hijos que buscaba un heredero. Elena lo vio irse desde la ventana, con el corazón partido en 1000 pedazos, pero feliz por él. Él la miró desde el coche que se alejaba y levantó la mano en un gesto de despedida que también era una promesa. Luego, ella se quedó sola, aferrada a esa promesa infantil como un náufrago a una tabla en medio del océano. Eso fue hace 7 años, 7 largos años. Alejandro debía tener su propia vida ahora. Seguramente se habría olvidado de ella, de aquella niña triste del orfanato. Era una tonta por seguir recordando, por seguir esperando. El recuerdo le dolió más que la soga, porque le recordaba que una vez tuvo esperanza y que la esperanza, cuando se desvanece, deja un vacío más profundo que cualquier otra cosa. «¿Estás llorando, fracasada?». La voz de Luisa la sacó de su ensueño, devolviéndola a la realidad del patio frío y la familia burlona. «Bueno, llora. Las lágrimas son lo único que producirás en esta vida que tenga algún valor, así que llora, anda, danos el espectáculo». Luisa se levantó lentamente de su silla y se acercó a Elena. Su sombra, alargada por el sol de la tarde, cubrió por completo a la joven temblorosa. Se inclinó y su susurro fue más letal que cualquier grito, más venenoso que cualquier insulto. «No has entendido nada, desgraciada. Eres una rémora. Un error, un accidente que nunca debió ocurrir. Nadie te va a venir a salvar. ¿Quién iba a querer a una desastre como tú? Ni tu propia madre, que te parió y te dejó en una caja de cartón como un gato enfermo, como a algo que sobra, como a basura. Porque eso eres, Elena. Basura». Elena cerró los ojos aceptando la derrota. Las palabras de Luisa encontraban eco en sus miedos más profundos, en sus dudas más íntimas. Quizás tenían razón, quizás realmente no servía para nada. Quizás su destino era terminar así, congelada y humillada en un patio trasero, mientras el mundo seguía girando indiferente. Quizás sus padres biológicos hicieron lo correcto al abandonarla. Quizás ella era efectivamente un error. El viento sopló con más fuerza, haciendo que el poste vibrara ligeramente. Las nubes grises se habían vuelto plomizas, amenazando lluvia. El frío ya no era solo incomodidad, era peligro. Elena comenzó a tiritar incontrolablemente, sus dientes castañeteaban. Sabía que no podría soportar mucho más. Que si la dejaban allí toda la noche como habían hecho otras veces en el cobertizo, probablemente no sobreviviría. Pero ya no le importaba. La parte de ella que quería vivir, que luchaba cada día, se estaba apagando como una vela a la que se le acaba la cera. Luisa volvió a su silla, satisfecha con el daño infligido.
La familia continuó con su tarde de domingo, riendo, bebiendo chocolate, ignorando por completo a la figura encogida, atada al poste a pocos metros. Para ellos, Elena ya no existía. Era solo un mueble más en el patio, un adorno incómodo. Elena perdió la noción del tiempo. El frío la adormecía, la arrullaba con una paz engañosa. Sus ojos se cerraban solos y cada vez le costaba más abrirlos. Pensó que tal vez si se dormía simplemente no despertaría. Y eso en ese momento no le parecía una mala opción. Fue entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse por completo, cuando ocurrió. Un rugido profundo, potente, absolutamente fuera de lugar en esa calle tranquila de las afueras, rompió la monotonía de la tarde. Era el motor de un coche de alta gama, de esos que se oyen antes de verlos, que vibran en el pecho y hacen vibrar los cristales de las ventanas. Un motor potente, afinado, que hablaba de dinero, de lujo, de otro mundo. Luisa frunció el ceño y se giró hacia la calle. De Roberto, que había salido al porche a leer su periódico, asomó la cabeza por encima de las páginas. Sofía y Tomás dejaron de reír y se incorporaron en sus sillas, curiosos. Un Bentley negro azabache, reluciente bajo la luz gris del atardecer, como si hubiera viajado desde otro planeta, se detuvo justo frente a la casa. Era un coche que valía más que todas las casas de esa calle juntas. Un coche que la gente de ese barrio solo veía en revistas o en películas. Las ventanas polarizadas no dejaban ver el interior. Durante unos segundos eternos solo se escuchó el ronroneo del motor, el latido del corazón de Elena y el silencio atónito de los Ramírez. La puerta del conductor se abrió. Un hombre alto, vestido con un traje impecable de un tejido que atrapaba la luz y la hacía bailar, bajó del coche. Traje oscuro de corte perfecto, camisa blanca inmaculada sin una sola arruga, corbata de seda gris perla, que reflejaban la acera mojada como espejos. Pero no era la ropa lo que impactaba, era su presencia. Una autoridad tranquila, un poder que no necesitaba alardear, que se notaba en cada gesto, en cada movimiento. Su mandíbula estaba tensa y sus ojos grises como el acero, como el mar en tempestad, recorrían la escena con una intensidad abrumadora. Buscaban algo, o alguien. La mirada del hombre se posó en el poste de madera en medio del patio. En la figura pequeña y encogida atada a él, medio desmayada, tiritando incontrolablemente. Y en ese instante todo su porte cambió. La máscara de control, de poder, se resquebrajó como el hielo fino, dejando ver una emoción cruda, visceral, que sacudió todo su cuerpo. Reconocimiento, dolor y una furia tan profunda, tan primitiva, que parecía emanar de él como una onda expansiva, palpable en el aire. Ignorando por completo a Luisa, que se había quedado con la boca abierta como un pez fuera del agua, y a don Roberto, que se puso de pie dejando caer el periódico al suelo sin siquiera notarlo, el hombre cruzó el jardín sin pedir permiso, sin llamar, sin anunciarse. Sus zapatos italianos, precio que Luisa no podía ni imaginar en sus sueños más ambiciosos, se hundieron en el barro que rodeaba las mal cuidadas macetas. Un charco salpicó sus pantalones y no le importó. Se arrodilló en el suelo, en el mismo barro frío, sin importarle el traje de miles de dólares. Elena, apenas consciente, sintió una presencia junto a ella. Levantó la vista con esfuerzo, sus ojos nublados por las lágrimas y la fatiga, sus párpados pesados como piedras. Por un momento pensó que era un ángel, que la hipotermia le estaba jugando una mala pasada, que su mente en el último suspiro le regalaba una visión hermosa antes del final. Pero entonces él habló, con una ternura que contrastaba brutalmente con todo lo vivido ese día, con toda la violencia y el desprecio que había soportado durante años. Le levantó la barbilla con una mano que temblaba ligeramente. Su piel, cálida, contrastaba con el hielo de la de ella. «¿Eres tú?», susurró, y su voz, quebrada por la emoción, por 7 años de búsqueda, por la esperanza que nunca murió, fue el sonido más hermoso que ella había escuchado en su vida. «Elena, mi Elena, Dios mío, llevo 7 años buscándote. 7 años, 3 meses y 12 días. 7 años sin un solo día de descanso, sin dejar de pensar en ti. Y al fin te encontré».
Si quieren saber qué pasó después, como este hombre millonario Alejandro, el amigo del orfanato, el amor de su infancia, se convirtió en su esposo y le dio la vida que siempre mereció, tienen que suscribirse a mi canal. Time of Story. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden dejar en los comentarios de qué país me están viendo. Son de México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, Perú, Chile, Venezuela. Quiero leerlos a todos. Quiero saber de dónde son mis seguidores y saludarlos personalmente en los próximos videos. Mi canal se llama Time of Story, así que búsquenlo, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni una de nuestras historias. Nos vemos en la próxima. Elena parpadeó confundida. El frío, el dolor, las horas de humillación, todo se desvaneció por un instante. Esos ojos grises que la miraban con una mezcla de ternura y desesperación, ese rostro anguloso que a pesar del tiempo y la madurez, conservaba la sombra del adolescente callado que conocía en el orfanato. La barba incipiente que sombreaba su mandíbula, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que hablaban de años de preocupaciones, la cicatriz casi invisible en su ceja izquierda, producto de una caída jugando cuando eran niños. Todo en él le resultaba familiar y extraño a la vez, como un sueño del que uno intenta despertar pero no quiere. De repente, el recuerdo lejano emergió como un relámpago en su mente nublada por el frío y la fatiga. No era un sueño, no era una alucinación, era real. Alejandro. Su Alejandro, el orfanato, esperanza y futuro, se extendía en su memoria como una fotografía amarillenta por el tiempo. Los pasillos largos con baldosas verdes y blancas que siempre olían a lejía y a col hervida. El comedor enorme con mesas largas de fórmica donde los niños comían en silencio bajo la mirada vigilante de las supervisoras. El patio de cemento sin un solo árbol donde jugaban con pelotas gastadas y cuerdas de saltar anudadas. Y en medio de toda esa grisura, Alejandro. Llegó un jueves por la tarde, a principios de otoño. Elena tenía entonces 11 años y ya llevaba 8 en el orfanato. Recordaba haberlo visto desde la ventana de la sala de estudio, bajando de un coche oficial con una mochila vieja y una expresión de rabia contenida. Era más alto que los demás niños de su edad, delgado, con el cabello negro y revuelto, y esos ojos grises que parecían mirar más allá de las personas como si buscaran algo que no estaba allí. Esa noche, en el comedor, los otros niños se burlaron de él porque no quería comer las lentejas. «Niño rico», le decían. Seguro que en su casa comía filetes. Elena sabía lo que era llegar nuevo, lo que era sentirse observado, juzgado. Así que cuando terminó su bandeja pasó junto a él y susurró: «No llores, mañana hay puré de patatas que es mejor, y si no te lo comes, lo escondes en la servilleta como hago yo». Alejandro la miró entonces, realmente la miró, y ella vio que sus ojos no solo eran grises, sino que tenían pequeñas motas doradas que brillaban a la luz fluorescente del comedor. No sonrió, pero asintió ligeramente. Fue suficiente. Desde ese día se convirtieron en algo más que amigos, cómplices. En un lugar donde la individualidad era castigada y la uniformidad premiada, ellos encontraron el uno en el otro un refugio. Compartían los libros que conseguían escondidos, novelas de aventuras y misterio que algún voluntario dejaba olvidadas y que ellos rescataban de la basura. Se sentaban juntos en el patio, de espaldas a la pared, observando a los demás niños sin participar en sus juegos. Hablaban de todo y de nada, del futuro, de la libertad, de lo que harían cuando salieran de allí. Una noche, especialmente fría, se escaparon a la azotea. No era difícil, solo había que sortear la puerta que siempre cerraban mal y subir las escaleras de servicio en silencio. Desde allí, las estrellas parecían más cercanas, más brillantes. El cielo de la ciudad estaba contaminado por las luces, pero aún así podían verse algunas constelaciones. «¿Crees que hay vida en otros planetas?», preguntó Elena, abrazándose a sí misma para combatir el frío. «No lo sé», respondió Alejandro, mirando al cielo. «Pero si la hay, seguro que es mejor que esta». Ella rió suavemente. «Cualquier cosa es mejor que esto». Se hizo un silencio largo, cómodo. Luego, Alejandro habló con una seriedad que no era propia de un niño de 12 años.
Cuando sea grande, voy a ser tan rico que nadie podrá decirme lo que tengo que hacer. Nadie podrá tratarme como si no valiera nada. Voy a tener una casa enorme con jardín y piscina y nunca más volveré a tener frío ni hambre. Elena lo miró, impresionada por la convicción en su voz. ¿Y qué vas a hacer para ser tan rico? No lo sé todavía, pero lo seré. Y cuando lo sea, te encontraré y nos iremos juntos. Serás mi familia, mi verdadera familia. Ella recordaba haber sonreído, apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una calidez que no provenía de ninguna estufa. ¿Y si no me encuentras?, preguntó, con esa inseguridad que la caracterizaba. Te encontraré, respondió él con una seguridad que no admitía dudas, con una fe inquebrantable. Te buscaré hasta en el fin del mundo si hace falta. No importa cuánto tiempo pase, no importa dónde estés, encontraré esa noche bajo las estrellas. Elena creyó en las promesas. Fue la primera vez en su vida que alguien le prometió algo, que alguien la eligió, que alguien quiso tenerla en su futuro. Un año después, una familia adoptó a Alejandro, una pareja mayor sin hijos que buscaba un heredero para su pequeño imperio de ferreterías. Llegaron un sábado por la mañana con ropa buena y modales. Estudiados, hablaron con la directora, observaron a los niños y eligieron a Alejandro. Quizá vieron en él algo especial, esa chispa de determinación que Elena conocía tan bien. Elena lo vio irse desde la ventana de su habitación, con el corazón partido en 1000 pedazos, pero feliz por él. No lloró delante de nadie. Aprendió a llorar en silencio de noche cuando todas las demás dormían. Él la miró desde el coche que se alejaba y levantó la mano en un gesto de despedida que también era una promesa. Ella levantó la suya, apoyada en el cristal empañado por su aliento, y susurró: esperaré. Eso fue hace 7 años. 7 largos años, 7 inviernos de frío y soledad, 7 veranos de trabajos forzados y humillaciones. 7 años sin una sola carta, sin una llamada, sin una señal de que él aún la recordaba. Después de que Alejandro se fue, la vida en el orfanato continuó igual de gris, solo que ahora Elena estaba más sola que antes. Los meses pasaron lentos como goteras. Cumplió 12, luego 13. Las familias que venían a buscar niños para adoptar la miraban y pasaban de largo. Demasiado callada, decían, demasiado delgada, demasiado triste. Buscaban niños pequeños, fáciles de moldear o bebés. Ella ya era demasiado mayor. A los 15 años, cuando las posibilidades de adopción eran prácticamente nulas, llegaron los Ramírez. No buscaban una hija, buscaban a alguien que ayudara en casa. El gobierno pagaba un subsidio por cada niño acogido y ellos vieron en eso una oportunidad de negocio. Además, tendrían a alguien que limpiara, cocinara y planchara sin coste alguno. Elena recordaba el día que la llevaron a su nueva casa. Iba en el asiento trasero del coche con una pequeña bolsa con sus escasas pertenencias, mirando por la ventanilla cómo el paisaje cambiaba de la ciudad al barrio residencial. Por un momento tuvo esperanza. Tal vez, pensó, tal vez esta sea mi oportunidad, tal vez aquí sea feliz. Qué ingenua fue. Los primeros días fueron engañosamente amables. Luisa le mostró su habitación, el cuarto de los trastos, pero ella no lo sabía entonces. Le dio ropa usada pero limpia y le explicó sus tareas con una sonrisa que parecía genuina. «Ayudarás en casa», dijo. «Eres parte de la familia ahora». Pero pronto la sonrisa desapareció. La primera semana, cuando Elena rompió un plato sin querer mientras secaba los cacharros, Luisa le dio una bofetada. «Torpe», le dijo, «por algo que abandonaron». Esa fue la primera vez que escuchó esa frase. No sería la última. Con el tiempo los golpes se volvieron cotidianos, las humillaciones sistemáticas. Aprendió a no llorar cuando le pegaban, porque las lágrimas enfurecían aún más a Luisa. Aprendió a agachar la cabeza y a decir «sí, señora» a todo. Aprendió a ser invisible, a ocupar el menor espacio posible, a no pedir nunca nada. Los años pasaron, 3 años en esa casa, 3 años de infierno. Y ahora, atada a ese poste, con el frío calando hasta los huesos y la vida escapándosele lentamente, había perdido toda esperanza. Hasta que escuchó esa voz.
«¿Eres tú?», susurró el hombre, y su voz, quebrada por la emoción, fue el sonido más hermoso que ella había escuchado en años. «Elena, mi Elena, Dios mío, llevo 7 años buscándote. 7 años, 3 meses y 12 días. 7 años sin un solo día de descanso, sin dejar de pensar en ti. Contraté detectives, investigué, seguí pistas falsas, viajé a otras ciudades, a otros países. Hubo momentos en los que pensé que te había perdido para siempre, que nunca te encontraría. Pero no perdí la esperanza. Nunca. Y ahora al fin te encontré». Elena temblaba, pero ya no era solo por el frío. Era por la emoción, por la incredulidad, porque las palabras de Alejandro se enredaban en su mente como un sueño del que temía despertar. Sus labios amoratados apenas se movieron cuando logró articular: «Alejandro, ¿eres realmente tú?». «Sí, soy yo», dijo él, mientras con un movimiento rápido y experto sacaba una navaja del bolsillo interior de su chaqueta. Era una navaja pequeña pero de aspecto letal, con el mango de madera oscura y la hoja brillante. Con una delicadeza infinita, cortó la soga áspera de un solo tajo. Las fibras rotas cayeron al suelo como serpientes muertas, liberando sus muñecas que mostraban marcas rojas y amoratadas, algunas incluso sangrantes por la fricción constante. Alejandro contuvo la respiración al ver esas marcas. Por un instante, sus ojos grises se oscurecieron con una furia tan profunda que parecía quemar. Pero se controló. Ahora no era el momento. Ahora lo importante era ella. «Me prometiste aquella noche, mirando las estrellas desde la azotea del orfanato», continuó Alejandro, mientras envolvía a Elena en sus brazos con una ternura infinita, «que cuando fuéramos grandes nos casaríamos. ¿Lo recuerdas? Tú tenías 11 años, yo 12. Hacía tanto frío esa noche, pero no queríamos bajar, y tú me dijiste: Alejandro, cuando seamos grandes, ¿te casarías conmigo?». Y yo te respondí: «¿Te casarías tú con un huérfano triste como yo?». Y tú dijiste que sí, que conmigo te casarías aunque fuéramos pobres toda la vida. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, calientes y liberadoras. Sí, lo recordaba cada palabra de esa noche, recordaba la sensación de su hombro bajo su mejilla, el olor a jabón barato de su ropa, la certeza infantil de que aquel chico era su alma gemela. «Yo te prometí que te encontraría y te haría feliz», continuó Alejandro, «pues ciendo su cabello suavemente, y cumplí lo primero. He gastado una fortuna en detectives, en rastrear tu nombre, en seguir pistas falsas. Hubo momentos en los que toqué fondo, y ahora he venido a cumplir lo segundo, hacerte feliz, pero seguí buscando. Y ahora he venido a cumplir lo segundo, a hacerte feliz, Elena, por el resto de nuestra vida». La abrazó con más fuerza, y ella sintió el calor de su cuerpo, el latido de su corazón. Sí, 2 segundos, 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 segundos. Lo hice crecer, lo expandí, me convertí en lo que prometí que sería, lo expandí, me convertí en lo que prometí que sería. Rico, poderoso, pero todo eso no significaba nada sin ti. Así que contraté a los mejores detectives del país, rastrearon tu historial desde el orfanato, supieron que los Ramírez te habían acogido. Vine tan rápido como pude. Tomé el primer vuelo, alquilé un coche y llegué aquí. Miró hacia la casa, hacia la familia Ramírez que observaba la escena petrificada desde el porche. Luisa tenía la boca abierta, don Roberto había palidecido visiblemente, Sofía se aferraba al brazo de su madre y Tomás había dejado caer su taza de chocolate, que se estrelló en el suelo sin que nadie le prestara atención. «¿Estos son los que te hicieron esto?».
preguntó Alejandro, y aunque su voz era suave, había en ella un filo cortante, una promesa de tormento. Elena asintió débilmente. Me acogieron hace 3 años, pero no querían una hija, querían una sirvienta, alguien a quien maltratar. La mandíbula de Alejandro se tensó. Las pequeñas motas doradas en sus ojos grises parecieron brillar con un fuego interno, pero se contuvo. Primero ella, primero sacarla de allí. Ben dijo, ayudándola a levantarse. ¿Puedes caminar? Elena intentó ponerse de pie, pero sus piernas, después de horas arrodillada en el frío y la humedad, no respondían. Los músculos dormidos, la circulación cortada, el entumecimiento general, se desplomó contra él, y Alejandro la sostuvo sin esfuerzo, con una fuerza que no mostraba pero que estaba allí. No importa, dijo, yo te llevo, y sin más, la levantó en brazos como si no pesara nada, como si fuera el tesoro más preciado del mundo, y para él lo era. La familia Ramírez observaba la escena sin poder reaccionar. Luisa, que hacía apenas unos minutos se burlaba de Elena desde su silla con chocolate caliente, y ahora parecía una estatua de sal. De Roberto había dejado caer el periódico y se ajustaba las gafas nerviosamente, como si eso pudiera aclarar la situación. Sofía y Tomás se miraban el uno al otro sin saber qué hacer. Fue entonces cuando Alejandro, con Elena en brazos, se giró hacia ellos. Sus ojos grises, que hacía un momento miraban a Elena con ternura, y ellas se posaron en los Ramírez con una frialdad que helaba la sangre. Sin mediar palabra, sin necesidad de gritos ni amenazas, su mirada lo decía todo. Han tocado lo que es mío, han herido a la persona que más quiero en el mundo, y van a pagar por ello. La caminata hacia el coche fue lenta, cuidadosa. Alejandro no quería hacerle daño, no quería que ningún movimiento brusco aumentara su dolor. Cada paso era medido, cada ajuste en sus brazos calculado. Llegaron al Bentley y con una delicadeza infinita la depositó en el asiento del copiloto. Luego ajustó el asiento para que estuviera reclinado, sacó una manta térmica de la guantera que siempre llevaba una, desde que empezó la búsqueda, por si la encontraba en alguna situación de emergencia, y la envolvió con cuidado. Tranquila, susurró. Ahora estás a salvo. No tengas miedo, voy a ocuparme de todo. Elena asintió débilmente, acurrucada en el asiento de cuero calefactado, sintiendo cómo el calor comenzaba a regresar lentamente a sus extremidades entumecidas. El contraste era abrumador. Hacía apenas minutos estaba atada a un poste, muerta de frío, humillada, rota. Y ahora estaba en un coche de lujo, envuelta en una manta térmica, con el hombre que había amado desde niña a su lado. Alejandro cerró la puerta con suavidad y se giró hacia la casa. Los Ramírez seguían en el porche, paralizados, sin saber qué hacer. Luisa fue la primera en reaccionar. Con una mezcla de miedo y arrogancia, dio un paso. ¡Ah! Adelante. Oiga, joven, espere un momento, dijo, intentando recuperar algo de autoridad. Hay un gran malentendido aquí. Esa chica es nuestra hija adoptiva. Tenemos derecho, la interrumpió Alejandro, y su voz era tan fría que parecía congelar el aire. ¿Habla usted de derecho? ¿El derecho a atar a una persona a un poste como si fuera un animal? ¿El derecho a mantenerla con frío y hambre? ¿El derecho a humillarla y maltratarla durante 3 años? Luisa palideció. No esperaba que este hombre supiera tanto. Nosotros solo la castigamos porque robó. Se llevó un vestido de mi hija, un vestido caro. Tenemos derecho a corregirla, es nuestra responsabilidad como padres adoptivos. Alejandro soltó una risa corta, sin humor, que heló la sangre de todos los presentes. ¿Robó un vestido? ¿Elena? La misma Elena que a los 11 años compartía su única galleta conmigo porque yo lloraba de hambre. La misma Elena que nunca tomó nada que no fuera suyo en todo el tiempo que la conocí. Usted me va a permitir que dude de sus palabras. Podemos buscar el vestido, intervino Sofía con voz temblorosa. Seguro que lo escondió en algún lado. Si lo encontramos, demostrará que es una ladrona. No hace falta buscar, dijo una voz desde atrás. Todos se giraron. Tomás había dado un paso adelante y su rostro, antes burlón, ahora estaba pálido y asustado. Tragó saliva visiblemente antes de hablar. El vestido está en mi coche, admitió con la voz quebrada.
Anoche, después de la fiesta, Sofía se lo quitó y me lo dio para que lo guardara. Yo lo tiré en el asiento trasero y me olvidé. Ella no lo robó, nunca lo robó. Un silencio sepulcral cayó sobre el patio. Luisa miró a su hijo como si acabara de confesar un asesinato. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. De Roberto se llevó la mano al pecho como si sintiera un dolor repentino. Alejandro los observó con una expresión que era una mezcla de desprecio y satisfacción. La verdad siempre sale a la luz, pensó, siempre. Así que dijo lentamente, saboreando cada palabra: han estado torturando a una joven inocente durante 3 años, basándose en una acusación falsa. La han llamado ladrona, la han humillado, la han golpeado, la han atado a un poste bajo el frío, por nada, porque su propio hijo, su querido Tomás, olvidó un vestido en el coche. Luisa intentó hablar, balbucear algo, pero Alejandro levantó una mano deteniéndola. No me interesan sus disculpas. No me interesan sus excusas. Solo quiero que sepan una cosa, dijo, y su voz adquirió un tono que prometía destrucción. Yo soy Alejandro Mendoza. Tal vez ese nombre no le signifique nada a gente como ustedes, con su mentalidad pequeña y sus vidas mediocres. Pero el conglomerado empresarial Mendoza Vargas sí, ¿verdad? El que está a punto de comprar toda esta zona para un megaproyecto inmobiliario. El que tiene inversiones en medio país y contactos en los lugares más altos. Y con sapocelos de don Roberto perdió todo el color que le quedaba. Sabía perfectamente quién era Alejandro Mendoza. Lo había leído en los periódicos económicos. Era uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Y estaba allí, en su patio, con la chica que ellos habían maltratado durante años en brazos. La semana pasada, continuó Alejandro, con una calma letal, mis abogados estaban ultimando los detalles de la compra de toda esta calle. Su casa, señor Ramírez, estaba incluida en el paquete. Íbamos a pagar una cantidad muy generosa por ella, pero eso fue antes de ver a Elena atada a ese poste, antes de escuchar sus insultos. Antes de saber lo que le han hecho durante 3 años. De Roberto dio un paso adelante, las manos extendidas en un gesto de súplica. Señor Mendoza, por favor, podemos negociar. Podemos llegar a un acuerdo. Nosotros no sabíamos que ella era ¿Su qué? Preguntó Alejandro con ironía. ¿Su esposa? ¿Su prometida? ¿La mujer que amo desde que tengo uso de razón? No lo sabían. Pero ¿saben qué? Eso no importa. Lo que importa es que torturaron a un ser humano indefenso, que convirtieron su vida en un infierno, que la llamaron fracasada, inútil, basura. Y por eso, señor Ramírez, no hay negociación posible. No hay acuerdo que valga. Se acercó lentamente a ellos y a pesar de que iba solo, sin guardaespaldas, sin escolta, su presencia era tan imponente que los Ramírez retrocedieron instintivamente. El trato se cancela, anunció. Pero eso no es todo. Olvídense de vender esta casa a un buen precio. Se quedarán aquí en medio de nada, rodeados de escombros y obras, viendo cómo sus vecinos se enriquecen mientras ustedes se hunden. Y eso, créanme, es solo el principio. Se giró hacia el coche, hacia Elena, que lo miraba desde el interior con los ojos brillantes de lágrimas. Pero antes de alejarse, se detuvo y añadió, mis abogados se pondrán en contacto con ustedes mañana. Por maltrato, por lesiones, por daño psicológico, por privación ilegal de la libertad. Se van a enfrentar a un juicio, que les costará no solo su casa, sino todo lo que tienen. Se van a enterar de lo que es una vida de fracaso, pero desde el banquillo de los acusados, con su reputación destruida y sin un centavo para defenderse. Y cuando todo termine, cuando hayan perdido hasta la camisa que llevan puesta, quiero que recuerden esto. Ella, la chica a la que llamaban fracasada, la que ataron a ese poste, es la mujer más valiosa que conozco. Es mi esposa, es mi vida. Y ustedes pagarán cada lágrima que ha derramado. Dicho esto, dio media vuelta y se dirigió al coche. Los Ramírez se quedaron en el porche, mudos, paralizados, viendo cómo su futuro se desmoronaba ante sus ojos. Alejandro abrió la puerta del Bentley y se sentó al volante. Miró a Elena, que lo observaba con una mezcla de asombro, gratitud y algo más, una esperanza renacida. ¿Todo bien?, preguntó suavemente.
tomando su mano entre las suyas. Elena asintió, apretando sus dedos. «Todo bien», susurró. «Ahora que estás aquí, todo bien». Alejandro sonrió, y fue la sonrisa más sincera que había esbozado en años. Arrancó el motor y el Bentley rugió suavemente, listo para alejarlos de ese lugar para siempre. Pero antes de partir, Elena miró por última vez la casa que había sido su infierno durante 3 años. Vio a Luisa, desencajada, aferrada al marco de la puerta como si el suelo se moviera bajo sus pies. Vio a don Roberto, hundido en una silla, la imagen misma de la derrota. Vio a Sofía, con los ojos llenos de lágrimas y miedo. Vio a Tomás pálido y tembloroso, comprendiendo por fin el alcance de su crueldad, y sintió algo que no esperaba. No era odio. El odio requería energía, y ella estaba vacía. No era rencor. El rencor era un peso que no quería cargar. Era algo más parecido a la indiferencia, a la certeza de que esas personas ya no tenían poder sobre ella. Eran fantasmas de un pasado que estaba dejando atrás. El Bentley comenzó a moverse, lento al principio, ganando velocidad según se alejaba de la casa. Elena apoyó la cabeza en el reposacabezas de cuero, sintiendo el calor que envolvía su cuerpo, el aroma limpio de la colonia de Alejandro, la firmeza de su mano en la suya. «¿A dónde vamos?», preguntó en voz baja. «A casa», respondió Alejandro mirándola con ternura. «A nuestra casa. Tengo un equipo de médicos esperando para asegurarse de que estés bien. Y luego el mundo, Elena. Te llevaré a conocer el mundo. Te daré todo lo que mereces y más. Porque tú, mi niña, te mereces el universo». Elena sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, la primera en mucho, mucho tiempo. Cerró los ojos y se dejó llevar por el suave movimiento del coche, reticente de la calidez que la envolvía, por la certeza de que, después de tanto tiempo, después de tanto dolor, por fin estaba a salvo. Por fin estaba en casa. Si quieren saber cómo continúa esta increíble historia de amor, venganza y segundas oportunidades, tienen que suscribirse a mi canal Time of Story. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden dejar en los comentarios de qué país me están viendo. ¿Son de México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia? Quiero leerlos a todos, quiero saber de dónde son mis seguidores y saludarlos personalmente en los próximos videos. Mi canal se llama Time of Story, así que búsquenlo, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni una de nuestras historias. En el próximo video les contaré la tercera y última parte de esta historia. Cómo Elena se convierte en la mujer que siempre debió ser, cómo los Ramírez pagan por sus crímenes y cómo el amor de Alejandro le devuelve la vida que le robaron. Nos vemos en la próxima. El Bentley negro avanzaba suavemente por las calles del barrio, dejando atrás la casa de los Ramírez, que se empequeñecía en el espejo retrovisor hasta convertirse en un punto insignificante. Elena miraba por la ventanilla, observando cómo las casas modestas daban paso a avenidas más amplias, luego a zonas comerciales y finalmente a una autopista que se extendía hacia el horizonte como una cinta interminable. No podía apartar la vista del paisaje, como si temiera que todo fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento, otra vez atada a ese poste, otra vez congelada, otra vez humillada. Alejandro conducía en silencio, respetando su necesidad de procesar todo lo que estaba sucediendo. De vez en cuando le lanzaba miradas rápidas, asegurándose de que estuviera bien, de que siguiera ahí, de que no fuera él quien estuviera soñando. Su mano izquierda descansaba sobre el cambio de marchas, y la mano derecha de Elena, pequeña y fría, se posaba sobre ella, un contacto mínimo pero que decía más que 1000 palabras. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro finalmente, rompiendo el silencio con una voz suave, casi un susurro. Elena tardó un momento en responder. ¿Cómo se sentía? Era una pregunta tan compleja que no sabía por dónde empezar. Su cuerpo aún dolía, sus muñecas sangraban ligeramente bajo el vendaje improvisado que Alejandro había hecho con un pañuelo de seda, en tono sus músculos protestaban después de horas de inmovilidad forzada. Pero por dentro sentía algo que no experimentaba desde hacía años.
Algo que creía muerto, no lo sé, admitió al fin con voz ronca por el llanto y el frío. Es como si hubiera estado viviendo en una pesadilla durante 3 años y de repente alguien me hubiera despertado. No sé si es real, no sé si tú eres real. Alejandro apretó suavemente su mano. Soy real, Elena, esto es real y nunca más vas a volver a esa pesadilla, te lo prometo. Ella lo miró, realmente lo miró por primera vez desde que apareció en ese patio. Los años le habían sentado bien. A los 23 años, Alejandro era un hombre hecho y derecho. Su mandíbula se había vuelto más angular, sus hombros más anchos, su presencia más imponente. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, esos ojos grises con motas doradas que tanto había amado de niña. Y en ellos ella podía ver la misma promesa de aquella noche en la azotea, solo que ahora, hecha realidad. 7 años, murmuró Elena, como si aún no pudiera creerlo. 7 años buscándome. 7 años, 3 meses y 12 días, corrigió Alejandro con una sonrisa triste. Pero ¿quién cuenta, verdad? Ambos rieron suavemente, una risa que liberaba la tensión acumulada. Era increíble cómo, después de tanto tiempo, podían conectar de esa manera tan natural, como si los años no hubieran pasado, o si siguieran siendo aquellos 2 niños refugiados del mundo en la azotea de un orfanato. El viaje duró aproximadamente 40 minutos. Salieron de la autopista y se adentraron en una zona residencial exclusiva, de esas que Elena solo había visto en revistas o en películas. Calles arboladas, mansiones que parecían sacadas de sueños, jardines inmaculados, coches de lujo estacionados en entradas privadas. El Bentley se deslizó por una avenida bordeada de palmeras hasta llegar a una vereda de hierro forjado que se abrió automáticamente a su paso. La casa era imponente, no una casa, una mansión, de estilo moderno, con grandes ventanales que dejaban ver el interior iluminado, una fuente en la entrada y un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. Elena contuvo el aliento. Nunca había visto nada igual. ¿Esto es?, preguntó sin terminar la frase. Nuestra casa, respondió Alejandro, deteniendo el coche frente a la entrada principal. Bueno, mi casa, pero a partir de hoy es nuestra. Todo lo que tengo es tuyo, Elena. Todo. Varias personas salieron a recibirlos. Un hombre mayor de aspecto serio pero amable, vestido con un traje oscuro. Una mujer de mediana edad con uniforme de enfermera que llevaba un maletín médico. Y otros 2 hombres que parecían personal de seguridad. Renaud Mendoza, dijo el hombre mayor, abriendo la puerta del coche con una reverencia. Bienvenido, ya tenemos todo preparado tal como indicó. Gracias, Rodríguez, respondió Alejandro, bajando del coche y extendiendo la mano para ayudar a Elena. Ella es Elena, mi esposa. Necesita atención médica inmediata. La enfermera se acercó con una sonrisa profesional pero cálida. Señora Elena, soy la enfermera Gómez. La llevaremos dentro y la examinaremos. No se preocupe, está en buenas manos, esposa, susurró Elena mientras la ayudaban a caminar hacia la casa. Dijiste esposa. Alejandro sonrió, rodeándole la cintura con su brazo para sostenerla. Lo sé, y lo digo en serio. Pero primero que te vea un médico, luego hablamos de todo lo demás. El interior de la mansión era tan impresionante como el exterior. Techos altos, mármol por todas partes, muebles de diseño, obras de arte en las paredes. Elena apenas podía apreciarlo, el agotamiento la vencía. La llevaron a una habitación amplia con una cama enorme y un baño de lujo. La enfermera Gómez la ayudó a desvestirse y a meterse en una ducha caliente mientras Alejandro esperaba fuera, apoyado contra la pared, procesando todo lo que había visto. Cuando Elena salió de la ducha, envuelta en una bata de seda suave, se sintió como una persona nueva. El agua caliente había devuelto la vida a sus extremidades, y aunque las marcas en sus muñecas y rodillas eran visibles y dolorosas, el resto de su cuerpo comenzaba a recuperarse. La enfermera la examinó minuciosamente, tomó su temperatura, su presión arterial, auscultó su corazón, limpió y vendó sus heridas. Tiene principios de hipotermia, desnutrición severa, contusiones y estas heridas en las muñecas necesitarán atención durante unos días, informó la enfermera, anotando todo en una tableta. Pero no tiene nada que no pueda curarse con reposo, buena alimentación
y sobre todo, cariño. El cuerpo se recupera rápido cuando el alma está en paz. Cuando la enfermera salió, Alejandro entró. Se había quitado la chaqueta y la corbata y llevaba las mangas de la camisa arremangadas, mostrando antebrazos fuertes. Se sentó en el borde de la cama junto a ella y le tomó la mano. «¿Cómo estás ahora?», preguntó de nuevo. «Mejor», respondió Elena, y era cierto. «Mucho mejor. Alejandro, necesito preguntarte algo. ¿Por qué me buscaste durante 7 años? ¿Por qué gastaste una fortuna en detectives? ¿Por qué viniste a rescatarme? Podrías haber tenido cualquier mujer, cualquier vida. ¿Por qué yo?». Alejandro la miró largamente con una expresión que era una mezcla de ternura, dolor y determinación. Luego, con su mano libre, acarició suavemente su mejilla. «¿Recuerdas aquella noche en la azotea?», preguntó. «La noche que te prometí que te encontraría». «Sí», susurró Elena. «Esa noche, por primera vez en mi vida, alguien me hizo sentir que valía algo. Tú». «Cuando llegué al orfanato estaba roto. Mis padres habían muerto, mis familiares no me querían, me sentía como un estorbo, como algo que sobraba en el mundo. Y entonces llegaste tú con tus 11 años y me dijiste que no llorara, que mañana había puré de patatas. Me ofreciste tu galleta, me ofreciste tu amistad, me ofreciste esperanza». Los ojos de Alejandro brillaban con emoción contenida. «A lo largo de estos 7 años conocí a muchas personas. Tuve éxito, dinero, poder. Pero nunca encontré a nadie que me mirara como tú me mirabas. Nunca encontré a nadie con quien pudiera ser yo mismo, sin máscaras, sin mentiras. Nunca encontré a nadie que me hiciera sentir en casa. Solo tú, Elena, siempre solo tú». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Elena, pero ahora eran lágrimas de alegría, de gratitud, de incredulidad. «Yo tampoco encontré a nadie», confesó. «En todos estos años, en medio de tanto dolor, siempre pensé en ti. Siempre me aferré a tu promesa. A veces pensaba que era una tontería, que seguramente te habrías olvidado de mí, que tenías tu propia vida, pero no podía soltarlo. Era lo único que tenía». «Pues ya no tienes que aferrarte a un recuerdo», dijo Alejandro, besando suavemente su frente. «Ahora me tienes a mí. Para siempre». Pasaron los días, los médicos visitaban a Elena regularmente, supervisando su recuperación. Una nutricionista diseñó un plan de comidas para recuperar su peso y su salud. Un psicólogo comenzó a visitarla para ayudarla a procesar el trauma de los 3 años de maltrato. Y Alejandro, a pesar de sus múltiples compromisos como empresario, nunca se alejaba demasiado. Trabajaba desde casa o desde una oficina que improvisó en la habitación contigua para estar cerca de ella en todo momento. Poco a poco, Elena comenzó a florecer. La alimentación adecuada devolvió el brillo a su cabello y el color a sus mejillas. El descanso reparó su cuerpo agotado. Y, sobre todo, el cariño de Alejandro comenzó a sanar las heridas más profundas, las que no se veían pero dolían más. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Elena se atrevió a preguntar: «¿Qué pasó con los Ramírez?». Alejandro apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo calmada. «Mis abogados se encargaron. Presentaron cargos por maltrato, lesiones, privación ilegal de la libertad y un largo etcétera. El caso tiene mucha prensa, lo que significa que no podrán esconderse ni comprar a nadie. Perderán todo: la casa, sus ahorros, su reputación. De Roberto ya ha sido despedido de su trabajo. Los vecinos se han enterado de todo y lo señalan. Sofía perdió a su novio cuando él supo lo que le hacían a una chica indefensa. Tomás tendrá que vivir con la culpa de saber que su silencio y su crueldad contribuyeron a torturarte durante 3 años». Elena asintió lentamente. Debería sentirse satisfecha, vengada, pero en realidad solo sentía un vacío inmenso donde antes había dolor. Esas personas ya no importaban, ya no tenían poder sobre ella. «¿Y si hubiera sido verdad?», preguntó de repente. «¿Si realmente hubiera robado ese vestido?». Alejandro se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Escúchame bien, Elena, no me importa. No me importa si robaste, si mentiste, si hiciste algo malo. Nada de lo que pudieras haber hecho justifica atarte a un poste, dejarte con frío y hambre, llamarte fracasada. Nada. Tú eras una niña,
luego una adolescente, luego una joven, siempre indefensa, siempre sola. Ellos eran los adultos. Ellos tenían el poder. Ellos son los únicos responsables de su maldad. Elena sintió un peso quitarse de encima. Una culpa que ni siquiera sabía que cargaba, la culpa de no ser lo suficientemente buena, de merecer lo que le pasaba, desapareció en ese instante. «Gracias», susurró. «Gracias por creer en mí». «Siempre», respondió Alejandro. «Y hablando de siempre, tengo algo para ti». La llevó de vuelta a la casa, a una habitación que Elena no había visto antes. Era un vestidor enorme, lleno de ropa, zapatos, bolsos, todo nuevo, todo de su talla. «No sabía qué estilo te gusta», explicó Alejandro casi tímido, «así que pedí que trajeran un poco de todo. Puedes quedarte con lo que quieras, y si no te gusta, pedimos más». Y también abrió una caja pequeña que estaba sobre una mesita. Dentro, sobre un cojín de terciopelo negro, había un anillo, un diamante solitario, simple pero elegantemente engastado en platino. No era ostentoso, era perfecto. «Sé que acabamos de reencontrarnos», dijo Alejandro, tomando el anillo. «Sé que necesitas tiempo para sanar, para conocerme de nuevo, para decidir si realmente quieres esto. Pero yo lo tengo claro desde hace 7 años. Elena, ¿quieres casarte conmigo? No ahora, no mañana, cuando tú estés lista. Pero quiero que sepas que esa es mi intención, mi deseo, mi sueño». Elena miró el anillo, miró a Alejandro y sintió que el corazón se le desbordaba. No dudó ni un segundo. «Sí», dijo con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Sí, quiero casarme contigo, cuando sea, donde sea, como sea. Sí». Alejandro le colocó el anillo en el dedo y ambos se abrazaron largamente, sintiendo que, después de tanto tiempo, después de tanto dolor, el universo por fin había hecho las cosas bien. Pasaron los meses. La boda se celebró en el jardín de la mansión, una ceremonia íntima con pocos invitados, solo los amigos verdaderos de Alejandro y algunas personas que habían ayudado a Elena en su recuperación. Ella llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante, y su cabello, ahora brillante y saludable, estaba recogido con flores frescas. Alejandro no podía dejar de mirarla, con los ojos brillantes de emoción. El psicólogo había aconsejado a Elena escribir una carta a sus padres biológicos, aunque nunca la enviara. Una forma de cerrar esa herida. Ella lo hizo, y en esa carta expresó todo: el dolor del abandono, la rabia, la tristeza, pero también el perdón. Porque entendió que aferrarse al rencor era como beber veneno y esperar que la otra persona muriera. El perdón no era para ellos, era para ella misma, para poder seguir adelante sin cargas. La luna de miel fue un viaje de 3 meses por el mundo: París, Venecia, Santorini, Maldivas, Tokio, Nueva York. Lugares que Elena solo había visto en fotografías y que ahora recorría de la mano del hombre que amaba. En cada destino, Alejandro le regalaba algo especial: un libro antiguo en París, un collar de perlas en Japón, un atardecer privado en una playa de Grecia. Pero el mejor regalo, siempre, era su presencia, su amor incondicional, la seguridad de que por fin tenía un hogar. Al regresar, Elena decidió que quería hacer algo con su vida, algo que le diera propósito. Con el apoyo de Alejandro, creó una fundación para ayudar a jóvenes que salían de orfanatos y eran vulnerables a caer en situaciones de abuso o explotación. La llamaron Esperanza y Futuro, el mismo nombre del orfanato donde se conocieron, pero esta vez con un significado diferente. Ya no era un lugar frío y despersonalizado, sino una oportunidad real de cambiar vidas. Elena visitaba personalmente los centros, hablaba con los jóvenes, compartía su historia, no para inspirar lástima, sino para mostrar que era posible salir adelante, que el pasado no definía el futuro, que merecían amor y respeto. Su presencia, su testimonio, su éxito se convirtieron en un faro de esperanza para cientos de jóvenes. Un día, 2 años después de su rescate, Elena recibió una carta. Era de Luisa Ramírez, escrita desde la cárcel donde cumplía condena por maltrato. La carta estaba llena de disculpas, de súplicas de perdón, excusas. Hablaba de su arrepentimiento, de lo mucho que había cambiado, de que esperaba que Elena pudiera perdonarla. Elena leyó la carta en silencio, 1 vez, 2 veces. Luego la dejó sobre la mesa y miró por la ventana.
El jardín estaba precioso, lleno de flores que ella misma había plantado. Alejandro llegó por detrás y la abrazó, leyendo la carta por encima de su hombro. «¿Qué vas a hacer?», preguntó suavemente. Elena se giró y lo miró. Ya no eran tristes, ya no estaban llenos de miedo. Eran ojos de mujer fuerte, de mujer que había sanado, de mujer que sabía quién era y cuánto valía. Nada respondió. «No voy a responder. No voy a perdonarla, al menos no para ella. Ya la perdoné hace tiempo para mí misma, pero no necesito decírselo. No necesita saberlo. Su carta no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es conmigo misma, con nuestra fundación, con los jóvenes que dependen de nosotros. Y con nosotros, Alejandro, con nuestra vida». Alejandro sonrió orgulloso de la mujer en que se había convertido. «Esa es mi Elena», dijo besándola con ternura. Pasaron los años. La fundación creció, ayudando a miles de jóvenes. Elena se convirtió en una figura respetada, una conferenciante internacional, una defensora incansable de los derechos de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Alejandro seguía siendo el empresario exitoso, pero siempre encontraba tiempo para acompañarla en sus viajes, para apoyar sus proyectos, para amarla. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, a los que criaron con amor y respeto, enseñándoles desde pequeños el valor de la empatía, la importancia de ayudar a los demás, la certeza de que todos merecen una oportunidad. A menudo, en las noches de verano, la familia salía al jardín a mirar las estrellas. Elena y Alejandro les contaban a sus hijos la historia de cómo se conocieron, de la promesa en la azotea del orfanato, de los 7 años de búsqueda, del reencuentro milagroso. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, fascinados por ese cuento de hadas que, para ellos, era simplemente la historia de sus padres. Una de esas noches, cuando los niños ya se habían dormido, Elena y Alejandro se quedaron en el jardín, mirando el cielo estrellado. Ella apoyó la cabeza en su hombro, igual que hacía tantos años atrás. «¿Sabes qué pienso a veces?», dijo ella en voz baja. «Dime, pienso en aquel día, en el frío, en el dolor, en la desesperanza. Pienso en cómo, justo cuando estaba a punto de rendirme, justo cuando creía que ya no podía más, apareciste, como un ángel. Y pienso, ¿y si no hubieras llegado a tiempo? ¿Y si hubieras llegado 1 hora después, un día después?» Alejandro apretó suavemente su mano. «Pero llegué, eso es lo único que importa». «Lo sé», sonrió Elena. «Y también pienso en todo lo que vino después. En cómo sané, en cómo crecí, en todo lo que hemos construido juntos. A veces pienso que todo ese dolor valió la pena porque me trajo hasta aquí, hasta ti». «No digas eso», protestó Alejandro. «No justifiques el dolor. No digas que valió la pena. No valió la pena. Fue injusto, fue cruel, fue horrible. Pero lo importante es que no te rompió. Lo importante es que estás aquí entera, fuerte, viva. Lo importante es que nosotros estamos aquí juntos». Elena levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Los mismos ojos grises con motas doradas que había amado desde niña. Los mismos que la miraron con ternura cuando estaba atada a ese poste. Los mismos que la miraban ahora con un amor que no había hecho más que crecer con los años. «Te quiero», Alejandro Mendoza dijo. «Te quiero desde que tenía 11 años, y te querré hasta el último de mis días». «Y yo a ti», Elena Mendoza, respondió él. «Te busqué durante 7 años y te encontraré en cada vida, en cada universo, en cada tiempo, siempre». Se besaron bajo las estrellas, igual que aquella noche en la azotea del orfanato, solo que ahora no eran 2 niños asustados y solos. Eran 2 personas que habían encontrado su hogar el uno en el otro. 2 personas que demostraron que el amor verdadero no conoce de tiempo ni distancia. 2 personas que convirtieron una promesa infantil en una realidad más hermosa de lo que nunca hubieran imaginado. Y colorín colorado, este cuento de hadas moderno ha terminado. Pero en realidad no termina aquí. Porque cada día que Elena y Alejandro despiertan juntos, cada mañana que ven crecer a sus hijos, cada niño que la Fundación ayuda a tener una vida mejor, la historia continúa. Una historia de amor, de esperanza, de segundas oportunidades. Una historia que demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una luz esperando. Siempre hay alguien que nos busca.
Siempre hay un final feliz esperando a ser escrito. Asterisco, asterisco, afín, asterisco, asterisco, amigos, hemos llegado al final de esta increíble historia. Espero que hayan disfrutado cada momento, cada emoción, cada lágrima y cada sonrisa. Esta historia es un recordatorio de que nunca debemos perder la esperanza, de que el amor verdadero existe y de que siempre, siempre hay luz al final del túnel. Si les gustó esta historia, si les llegó al corazón, les pido que se suscriban a mi canal Time of Story. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ni una de nuestras historias. Y no olviden dejar en los comentarios de qué país me están viendo. Son de México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico. Quiero leerlos a todos, quiero saber de dónde son mis seguidores y saludarlos personalmente en los próximos videos. Comenten también qué les pareció el final, si les gustó la historia, si quieren más historias como esta. Mi canal se llama Time of Story, así que búsquenlo en YouTube, suscríbanse y compartan este video con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llevar estas historias a más personas que necesitan un mensaje de esperanza. Nos vemos en la próxima historia con más emociones, más amor, más justicia. Hasta pronto.